bendición esta oportunidad de estar aquí en la casa del Señor y saber que el Señor es bueno y para siempre es la misericordia del Señor. Yo quisiera hoy, aunque empieza la Semana Santa y como les habíamos comentado la vez pasada que prediqué, la semana antepasada, que quería hablar sobre el Espíritu Santo, y aunque hoy es Domingo de Ramos o entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cada año lo predicamos sobre ese tema, pero no hablamos muy seguido, que digamos, sobre el Espíritu Santo. Así es que hoy quiero hablar sobre el Espíritu Santo, y ya esta semana, el domingo, también estaremos hablando sobre la resurrección. Así es que tenemos un evangelista, un hermano que va a estar con nosotros y va a estar compartiéndonos la palabra del Señor sobre ese tema, o estaremos hablando sobre la resurrección. Así es que eso sí vamos a hablarlo, pero ya será el próximo domingo. Por hoy quiero hablar sobre este tema. Habría que titularlo Su Espíritu me acompaña. Ahí en San Juan capítulo 16 versículos 8 al 11. Voy a usar muchos textos. Si puede llevar ahí anotación, y si no, con toda confianza, después de que terminemos, si usted dice me gustaría tener todos los textos, o se me pasaron algunos textos, usted no me dice, páseme una copia, saco una copia y después se la entrego. Quiero hablar sobre el Espíritu Santo antes de ser salvo, el Espíritu Santo al momento de conocer a Cristo o de ser salvo. Luego quiero hablar, en tercer lugar, que el Espíritu Santo me acompaña durante todo mi caminar cristiano, durante todo desde que conocemos a Cristo en adelante. Ahí está el Espíritu Santo también para ayudarnos en nuestro caminar cristiano. Y por último, estaremos hablando que el Espíritu Santo me acompaña para llevarme a la gloria. Así que estamos hablando de esos cuatro aspectos: antes de conocer a Cristo, antes de ser salvo, al momento de conocer a Cristo, durante ese caminar, durante ese tiempo en que hemos conocido a Cristo, también el Espíritu me acompaña, y también su Espíritu, el Espíritu Santo, está con nosotros y nos llevará a la gloria. Así es que vamos a hablar de esos cuatro aspectos de nuestra vida en los cuales el Espíritu Santo está ahí y que es necesario que nosotros conozcamos al respecto. Juan capítulo 16 versos 8 al 11. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ocupe su lugar. Estaba hablando que el Espíritu de Dios nos acompaña y está con nosotros en todo nuestro proceso de conocer y de caminar con el Señor. El Espíritu Santo nos acompaña inclusive antes de ser salvo, porque dice la palabra que el Espíritu nos convence de tres cosas. Antes de conocer a Cristo, el Espíritu Santo está ahí tratando con nosotros. Yo no sé en su caso, en mi caso también, antes de conocerlo, el Espíritu Santo empezó a poner un vacío en mi corazón, como que algo me faltaba, como que yo necesitaba algo, y aunque estaba joven, tenía todo lo que quería, hacía todo lo que yo quería, no había limitaciones, podía vivir como yo quisiera, pero había algo, me faltaba algo. Sentía que no era feliz, que había algo más que yo necesitaba. Y era el Espíritu Santo que estaba ahí tratando en mi vida, que aunque tenía todo, que aunque tenía juventud, 21 años, 20 años, oye, a esa edad no hay nada que se te complique, no hay nada que no quieras y que puedas tener, o no hay nada que quieras hacer que no puedas hacer. Así es que a esa edad, el Espíritu Santo, aunque tenía todo, tenía amigos, tenía todo lo necesario para ser feliz, pero no era feliz, faltaba algo. Y ahí estaba el Espíritu Santo inquietando mi corazón para que buscara al Señor de verdad, no de una manera religiosa, no de una manera así a la ligera, sino que buscara al Señor de verdad. Y ahí
es donde entendemos que el Espíritu Santo trata con nosotros aún antes de ser salvo. Porque ahí dice la palabra que Él nos convence de 3 cosas. La Biblia dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. La primera cosa que nos convence el Espíritu Santo es de pecado, por la incredulidad. Hace ver al incrédulo que en esa condición ya ha sido condenado. Me hizo ver que aunque yo no le conocía, y aunque leía la Biblia, y aunque trataba de hacer las cosas bien, pero no era por mi justicia, no era porque yo me portara bien, o porque hiciera las cosas más o menos bien, o porque no matara, o porque no hiciera cosas graves, sino que aún necesitaba yo algo, y aún Él me hacía ver que yo estaba en pecado, que yo necesitaba algo diferente. La Biblia dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Por esa incredulidad, por hacer ver al incrédulo que en esa condición ya ha sido condenado. Así lo dice la palabra. San Juan capítulo 3, versículos 18 y 36 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Espíritu Santo nos convence de pecado, que si podemos ser buenas personas, que si podemos practicar cierta religión, que si podemos portarnos bien, ayuda, pero eso no determina el hecho de que seamos salvos. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Antes de ser salvos, el Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos de pecado, de que hemos fallado, de que no son nuestra justicia lo que nos acerca a Dios, sino es la justificación a través de la sangre de Jesús, que nosotros no somos tan buenos, que nosotros hemos pecado, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, que no hay nada bueno en nosotros, pero que necesitamos la purificación que Jesús da en nosotros. Y viene a través de eso, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, también nos convence de justicia. Dice ahí San Juan 16:8, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, y lo dice de justicia, y luego la tercera cosa de juicio. De justicia, hermano, porque el Hijo es vindicado al volver al Padre. El Hijo, cuando vino a este mundo, es reivindicado para volver al Padre, al cumplir la justicia de Dios aquí, al venir a enseñar el amor de Dios, la justicia, la misericordia a este mundo. Y si la gente lo recibió, entonces la Biblia dice que esa gente o esa persona serán salvos. Pero si la gente lo rechazó, la justicia de Dios viene sobre esa situación de juicio. También dice la palabra que el Espíritu redarguye, el Espíritu obra, porque Satanás ha sido ya juzgado. A través de este proceso, el Espíritu Santo trata con nosotros, nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, de saber de que Satanás y sus obras han sido juzgadas, el saber de si nosotros vamos a servir a Satanás o si vamos a servir al Señor. Este proceso lo realiza el Espíritu Santo en la conciencia del pecador, utilizando cualquier medio disponible. Dios redarguye nuestras vidas. Dios redarguyó mi vida de pecado, de justicia, de juicio, y fue de diferente manera. En su caso yo creo que también fue de diferente manera. El Espíritu Santo está ahí obrando, tratando con nosotros. ¿Cómo? A través de una canción cristiana. ¿Cómo? A través de ver la conversión, o que alguien se convierta y que tú lo conociste, que era tremendo, tremenda, y luego esa persona ahora es diferente. Eso toca las vidas y los corazones. O por un folleto, que simplemente te hayan regalado un folleto donde venga las 4 leyes espirituales, o venga un testimonio, venga algo, o por un testimonio de cierto predicador, o por una predicación, etc. Hay muchas formas en las cuales el Espíritu Santo nos redarguye. Antes de ser salvo, el Espíritu Santo está tratando con nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Pero su Espíritu no solamente nos acompaña antes de ser salvo, el Espíritu de Dios también nos acompaña al momento de conocer a Cristo. Él va a estar ahí. Al momento de conocer a Cristo, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo aplica la salvación en nuestras vidas. Porque en primer lugar,
nacemos del Espíritu. Así lo declara la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 3 versos 5 al 8, cuando dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús mismo lo dijo: lo que es nacido de la carne, dice, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Al momento de conocer a Cristo, el Espíritu Santo está ahí. Nacemos del Espíritu. El proceso, Dios empieza a hacer en nosotros ese proceso de conversión, de conocer a Jesús. Y al momento de conocer a Cristo, al momento en que le decimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, me rindo ante ti, Señor, perdóname, Señor, ya no quiero vivir esta vida que estoy viviendo, Señor, quiero tener una nueva vida. Señor, ahí de rodillas o de pie o acostado, no sé, en la cama de un hospital, no sé dónde se encuentre uno, pero ahí uno le dice: Señor, me rindo ante ti, me entrego ante ti, Señor, entrego mi vida, entrego mi corazón, entrego estos problemas, entrego esta situación, Señor, me entrego a ti, me rindo, Señor, perdóname, ayúdame. Y cuando uno empieza a hacer esto, cuando uno empieza a reconocer a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que nacemos del Espíritu. La Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es; pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Empezamos a nacer del Espíritu. Al momento de conocer a Cristo, nos rendimos a Él y le pedimos que su Espíritu esté en nosotros y nos ayude. Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nacemos del Espíritu, hermano, la presencia de Dios, no imaginamos lo que Dios va a hacer con aquella persona. No imaginamos lo que Dios va a hacer con aquel jovencito, con aquel niño, con aquella niña, con aquel joven, con aquella persona. Porque lo que es nacido de la carne, carne es; pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La vida de Dios viene ahí, la unción viene ahí, los dones vienen ahí, el poder de Dios se manifiesta ahí. Y no sabemos qué es lo que Dios va a hacer en esas vidas. No sabemos lo que Dios va a hacer en esos pequeños corazones, porque hemos empezado a nacer del Espíritu. Y el Espíritu empieza a usar nuestras vidas, nuestros corazones. Por eso luego escucha uno las oraciones de unos niños, unas oraciones tremendas, hermano. O que con una fe tremenda los niños oran por los enfermos y los enfermos son sanados. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios está obrando ahí en esos pequeños corazones, en tener fe, en saber que Dios es poderoso, en escuchar a sus maestros de escuela dominicana o sus maestros de clases, que Dios tiene poder, o que Dios sanó a paralíticos, o que Jesús sanó a leprosos, que Jesús sanó a diferentes. Y ellos dicen: Jesús lo hizo y lo puede hacer ahora. Y esos niños ponen sus manos y usted escucha sus oraciones, unas palabras sinceras, unas palabras de todo su corazón. Y Dios escucha las oraciones. ¿Cuánto creen que Dios escucha ese tipo de oraciones? Dios escucha a estos niños, Dios escucha a estas personas que de un corazón sincero, de un corazón sencillo, declaran su confianza en el Señor. Y sabe, ahí está el Espíritu manifestando. Me ha tocado ver a niños, a niñas adorando al Señor, levantando sus manos con lágrimas en sus ojos, hablando en otras lenguas, adorando con una voz tremenda, una voz hermosísima, adorando al Señor. Las maestras ahí juntamente con los niños, alzando las manos y llorando en la presencia de Dios. Y muchas veces es que el Espíritu de Dios está ministrando y no sabemos qué es lo que el Señor hará en esas vidas y en esos corazones, porque el Espíritu reparte como Él quiere, se mueve como Él quiere, usa las vidas como Él quiere. Aquí nadie le va a decir: Espíritu Santo, no, este está muy chiquito, este es muy niño, está muy inmaduro, mira, usa este otro que tiene 50 años de conocer a Cristo. Y a veces esas personas no se prestan. Pero hay un niño que está ahí con simplemente 1 año, 2 años de conocer a Jesús, pero que se entrega con todo su corazón, que se apasiona por el Señor, que sabe adorar al Señor, que sabe llegar a la presencia de Dios y tocar y decir: Señor, aquí estoy, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Me han enseñado a creer en un Dios de milagro, y me han enseñado a creer en un Dios de propósitos, me han enseñado a creer en un Dios que es poderoso, y me presento ante ti. Ahí están esos niños
creyendo con todo su corazón y confiando en el Señor. Al momento de conocer a Cristo, hermano, no solamente nacemos del Espíritu, también somos renovados por el Espíritu. Cuando conocemos al Señor, no solamente vamos a nacer del Espíritu, sino que también el Señor nos va a renovar por el Espíritu. Así lo confirma la Biblia. Tito, capítulo 3, versos 5 al 7. Tito 3, 5 al 7 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y nota lo que sigue: y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, dice ahí la palabra, escribiéndole Pablo ahí a Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la obra y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, hermano, nos lavó, pero también nos regeneró, y también el Señor obró una renovación en el Espíritu Santo. Somos renovados por el Espíritu. Al momento de conocer a Cristo, somos renovados por Él. Esa renovación viene a nuestras vidas. Empezamos a ser transformados. Si éramos de una manera, y éramos maldicientos, y éramos groseros, y tenemos unas situaciones tremendas, el Espíritu Santo viene ahí y nos empieza a renovar, empieza a decir: esto ya no está bien, empieza a pulirnos, empieza a quitarnos, empieza a renovarnos. La Biblia dice que nos salvó no por obras de justicia, no porque te portes muy bien, no porque hagas cosas que ayudan, no, sino por su misericordia. Él nos ha renovado por la misericordia de Dios, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación el Espíritu Santo, el cual, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice que no fue así como que poquito, dice: derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermosas palabras. Nos renueva abundantemente a través de Jesucristo, con el propósito de que tú y yo seamos justificados por las obras. No, dice justificados por su gracia, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, para venir a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Al momento de conocer a Cristo, somos renovados por el Espíritu. Y no solamente nacemos del Espíritu, no solamente somos renovados por el Espíritu, sino, número 3, también recibimos el Espíritu de adopción. Al momento de conocer a Cristo, al momento de convertirnos, recibimos el Espíritu de adopción. Así lo declara la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 8, versículos 15, cuando dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Al momento de conocer a Cristo, no solamente tenemos un nuevo nacimiento o somos nacidos del Espíritu. Número 2, no solo somos renovados por el Espíritu, sino que al momento de conocer a Cristo recibimos el espíritu de adopción. La Biblia dice que no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios no nos dio un espíritu de esclavitud para estar allá atemorizados, hermano. La Biblia dice que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando tú conoces a Cristo, cuando yo conozco a Cristo, cuando le acepto en mi corazón, recibimos no solamente ese espíritu en el cual somos aceptados en Él, no solamente somos renovados, no solo nacemos del Espíritu, sino que también recibimos este espíritu de adopción.
no nos dio el Señor un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Nos dio ese poder de adopción, haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Señor nos ha adoptado como sus hijos. Cuando éramos hijos de condenación, éramos hijos de ira, pero al momento de conocer a Cristo recibimos este espíritu de adopción y el Señor nos adopta, nos toma como a sus hijos. Cuando antes no merecíamos nada, pero el Señor ahora viene y nos da su espíritu de adopción. Al momento de conocer a Cristo ocurre también una cuarta cosa. No solamente nacemos del Espíritu, número 1, no solamente somos renovados por el Espíritu, número 2, no solamente recibimos el Espíritu de adopción, número 3, sino que, número 4, al momento de conocer a Cristo, el Espíritu se instala en nosotros. Así lo reafirma la Biblia, y en Romanos capítulo 8, versículos 9, cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu se instala en nosotros. Cuando conocemos a Cristo, el Espíritu viene a nuestra vida, se instala en nuestro corazón, en nuestra vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando habla ahí que el Espíritu mora en nosotros, en vosotros, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Note lo que sigue: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o en ustedes, o en nosotros. ¿No sabéis que el templo de Dios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ya no usamos la palabra mucho vosotros, ¿verdad? Es un lenguaje antiguo, pero ahí lo que quiere decir: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Pero note lo que dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿No se han enterado que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Mora en ustedes, habita en ustedes, está en ustedes. Porque al momento de conocer a Cristo, el Espíritu de Dios se instala en nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros, mora ahí en tu cuerpo. Y la Biblia dice que por lo tanto, si somos templo de Dios, entendamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y que si alguno destruye el templo de Dios, si alguno atenta contra su mismo cuerpo, aunque no hay muchos casos así, pero quizá algunos habrá que no quieran que su cuerpo esté completo, y algunos quizá destruyen su cuerpo. Pero es muy raro que alguno quiera, por ejemplo, mocharse una pierna porque dice, como que no me veo muy bien así con dos piernas, mejor me quiero ver con una. ¿Verdad que no se puede? No habrá, yo no creo que haya alguien que quiera destruirse a sí mismo si su pierna está bien. ¿Para qué cortársela? O un brazo, si su brazo está bien, ¿para qué se lo corta? Eso sería algo ya quizá una cuestión de la cabeza, pero la Biblia dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y así como es tan raro que haya alguien que esté sano y que se quiera mochar una parte porque no le gusta o porque ya no la quiere, así de ilógico que suena eso. Así de ilógico es que si en nosotros está el Espíritu de Dios, que si al momento de conocer a Cristo el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿por qué vamos a hacer algo en contra de nuestro cuerpo? ¿Por qué vamos a hacer algo en contra de lo que tenemos adentro, que es el Espíritu Santo? Gloria, gloria. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 también dice: ahora somos el templo del Espíritu. 1 Corintios 6,
19 y 20, note lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no es de ustedes? Ahí Pablo dice: ¿o acaso ignoran, no se han dado cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? Gloria, gloria. El Espíritu Santo dice: está en ustedes, el cual tienen de parte de Dios. Amén. Y lo más tremendo es que el Espíritu Santo no es de ustedes, no es parte de su propiedad. Eso fue por gracia y Dios se lo puso ahí para que habite en ustedes, para que les acompañe, para que les aconseje, para que les instruya, para que les ayude, para que les dé fuerza, para que los guíe. Y allá está el Espíritu obrando en nosotros. Está ahí, dice: no es de ustedes, Amén. no es de ustedes. Ese es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Ha puesto su Espíritu en nosotros, ¿sabe? Por gracia. Ha puesto de su Espíritu, no porque seamos muy buenos, porque nos lo merezcamos. Ha sido por gracia. Amén. Por gracia Dios puso su Espíritu en nosotros. Y eso dice la Biblia, que no nos pertenece. Es un regalo. El Espíritu Santo está ahí. Amén. ¿O ignoráis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no es de ustedes? Amén. Porque habéis sido comprados por precio. Gloria. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que tú y yo nos toca glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Amén. Que le digamos: Señor, mi cuerpo es tuyo, Gloria a Dios. así como el espíritu que está en mí, Señor, es tuyo. Bendito sea Señor, mi Jehová. cuerpo también es tuyo. Voy a glorificarte, voy a hacer todo, Señor, para todo lo que glorifique tu nombre. Y voy a glorificarte porque reconozco que lo que está en mí no me pertenece. El Espíritu Santo es un regalo, tú lo pusiste ahí y yo no puedo disponer de él. Es un regalo glorioso que por gracia lo recibí, Señor. Y ahora voy a hacer todo lo que está en mi parte para glorificar a Dios con mi cuerpo, con mi vida, con mis acciones, con mis palabras. Voy a glorificar a Dios con mi cuerpo y en mi espíritu, dice, los cuales son de Dios. Señor, no me pertenece nada. Este cuerpo no es mío, Señor, tú me lo diste. Tú pusiste vida en mí, Señor. Aun cuando estaba en el vientre de mi madre, desde ahí, Señor, tú pusiste, Señor, tu vida en mí. Desde ahí, Señor, tú me conociste. Señor, mi embrión vieron tus ojos. Aún, Señor, no estaban, Señor, todo formándome y tú ya me conocías. El Señor ya te conocía desde el vientre de tu madre. Te conoció, te llamó, te apartó, te ungió y puso de su espíritu en tu vida para que ahora le conozcas, para que ahora le glorifiques con tu cuerpo, con tu vida, con tus acciones, con todo lo que eres. Glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos. Cuando la sociedad nos dice: no, tú eres dueño de tu cuerpo, tú haz lo que quieras con tu cuerpo. Si quieres tener y abortar todos los hijos, tú es tu cuerpo, tú haz con tu cuerpo lo que quieras. Gloria, gloria. Haz lo que quieras, es tu cuerpo. Gloria a Jehová. Quieres tener relaciones con, no quiero ser exagerado, iba a decir 50, pero no. Quieres tener relaciones con 10 personas diferentes. Quieres tener relaciones y aún sabiendo. Cuando estábamos en un pueblo, una persona resultó con SIDA y no les dijo con las personas que se estaban metiendo, mujeres casadas. Él sabía que tenía SIDA y él sabía que podía contagiar a esas mujeres, pero él no les decía nada, para intencionalmente, como decir: si yo me voy a morir de SIDA, que efectivamente pasó, si yo me voy a morir de SIDA, ustedes también se van a morir de SIDA. Y coqueteaba y buscaba a otras mujeres. Cuando esta persona ya enfermó gravemente, le dijeron: pues, ¿has estado con alguien? Dijo: sí.
Después los doctores tuvieron que avisar, dijeron, esta persona, con el nombre, este varón tiene SIDA, pero él nos está informando, él ya está muy grave, pero nos está informando que fueron como 5 ahí del pueblo, como 5 mujeres casadas. Imagínense si estaban casadas, y también no solamente este muchacho estaba joven, no solo contagió a estas 5 mujeres casadas, sino también de seguro que esas 5 mujeres contagiaron a sus esposos. Y les llamaron, no me acuerdo si fue por el radio o por el periódico, no me acuerdo, creo que fue por el radio. Dijeron, si estas personas conocen a este varón está muy enfermo de SIDA, y él comenta que estas 5 o 6 personas, mujeres, tuvieron contacto sexual con él, pedimos que vengan para hacer una revisión, es probable que ustedes también estén contagiadas de SIDA. Pero el mundo nos dice, no importa, tu cuerpo es tuyo, haz con él lo que quieras. Puedes abortar todos los que quieras, puedes tener relaciones con quien quieras. Pero la Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de ustedes? Porque habéis sido comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos toca glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, porque la Biblia dice que son de Dios. No te pertenece, y mucho menos para hacer tonterías como estas y que después paguemos las consecuencias. Porque el mundo nunca nos trata bien, nunca nos paga bien, ¿no? Satanás nunca nos va a pagar bien. Pero sabe que el Señor siempre te va a honrar y te va a bendecir y te va a pagar bien, porque Dios honra a los que le honran. Si tú le honras, Él te va a honrar. Si tú tratas de glorificar el nombre del Señor con tu cuerpo, con tu espíritu, con todo lo que tú eres, la Biblia dice que tú entonces estás obedeciendo. Y la Biblia dice que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios, no te pertenecen. El tercer punto que quiero hablar es que el Espíritu Santo no solamente está antes de que nos convirtamos, número 1, número 2, no solamente está también al momento de conocer a Cristo, sino que el Espíritu Santo también está durante este proceso en el cual caminamos y servimos al Señor, ante este proceso cuando aceptamos a Jesús y empezamos a caminar en el camino del Señor. Ahí también está el Espíritu Santo. Y en ese proceso, cuando conocimos ya al Señor y el Espíritu Santo está en nosotros, entonces ahora empieza ese caminar cristiano, ese caminar en esta tierra, en este proceso de que ya conocemos al Señor. Y ahí, en primer lugar, el Espíritu Santo nos santifica. Es su tarea principal. El Espíritu Santo está ahí para santificarnos, y así lo declara la palabra del Señor. Allí en 1 Pedro 1:2, cuando dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu nos santifica, hermano. El Espíritu Santo empieza a santificar nuestra vida, porque sabe que es un proceso de nosotros para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo empieza a santificarnos, empieza a purificarnos. El Espíritu Santo nos santifica, esto es, nos separa, nos purifica, nos limpia. Ese es el proceso que el Espíritu Santo sigue, no solamente antes de convertirnos, no solamente al momento de convertirnos, sino luego después que nos convertimos y empezamos a caminar la vida cristiana. El Espíritu Santo nos santifica.
nos separa, nos purifica, nos limpia. Así lo reafirma la Biblia ahí en Juan 7, 37 y 38, cuando dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El Señor nos santifica, el Señor nos limpia y empieza a hacer ese proceso en nuestras vidas. Esa santificación del Espíritu es una experiencia, hermano, que es progresiva. ¿Qué se entiende por progresiva? Que está ahí, permanente, que está avanzando. El Espíritu Santo, hermano, ese proceso en tu vida y en mi vida es una experiencia que es progresiva y permanente. Va empezando de a poco y luego va más y más y más y más. El Espíritu Santo está santificando nuestras vidas. Esta es una experiencia que es progresiva y permanente. Permanentemente el Espíritu Santo nos está santificando. Amén. A veces pasa que los que tenemos muchos años, los que tenemos 30 años o más, yo voy para 35 años de conocer al Señor. ¿Y saben qué pasa con los que tenemos muchos años? Que vemos a los que tienen 1 año, 2 años o 3 años, que podríamos decir que son recién convertidos. Lo vemos como si fuera como con una lupa y estamos así con el vidrio y queremos ver: oh, este tiene 3 años, pero tiene un carácter de los 1000 demonios. Y no, esta persona no es así, porque yo no soy así. Y se nos olvida que cuando usted no tenía 30 y tantos años de convertido, que tenía 1 año y que tenía 1 año y medio, 2 años o 3 años, cuántas regadas, pero regadas con R mayúscula, usted no cometió. Porque usted estaba como un recién convertido, como un bebé espiritual. La Biblia dice que a nosotros, a los recién convertidos, dice Corintios, les di a beber leche, algo líquido, ligero. Dice: no les di a comer carne porque no eran capaces de digerirlo, a cosas espirituales fuertes. Pero parece que a los que tenemos muchos años empezamos a criticar y a ver los que están empezando como tan defectuosos, tan mal. ¡Qué carácter tan feo! Yo no tengo ese carácter. No, ahorita no, porque ya el Espíritu Santo ha hecho ese proceso de santificación, y ese proceso de santificación es una experiencia progresiva y permanente, y ahí te ha tenido el Espíritu y te ha pulido y te ha tratado durante tantos años. Pero no esperes que alguien que tiene 2 años o 3 años, ¡pum!, el proceso de santificación del Espíritu sea así inmediato. Esto es un proceso progresivo, permanente, que va a estar ahí. El Señor va a ir tratando, y conforme también la persona se vaya poniendo a disposición del Señor, va a ir tratando y va a ir puliendo y va a ir acomodando eso. Pero ¿por qué somos tan ligeros para juzgar cuando en realidad, hermano, cuando tú eras un recién convertido también hiciste cosas? Y ahora no me hagas como que la Virgen te habla, porque eso no es cierto. Porque también hacías cosas tremendas y también tenías un carácter de los 1000 demonios, y también te peleabas con el viejo. Y oye, si ahorita dices que le aventaba uno, tú le aventabas sartenazos y quién sabe cuánto, qué palabrota le aventabas también, porque estaba recién convertida, porque el Espíritu estaba empezando a tratar. Y claro, yo espero que ya después de 20 años, de 30 años y todo eso, el Espíritu Santo ya te haya tratado. Algunos todavía no se dejan. Y ahí sí ya sería una situación problemática, que hayan pasado 20 o 30 años y todavía sigas con las mismas palabras y la misma conducta que hace 30 años. Ahí sí tenemos un problema. Pero si eso ya es cuestión del pasado y ahora tu conversación, tu trato, tu conducta, tu hablar es diferente, tu vida cristiana es diferente, significa que has dejado que el Espíritu Santo empiece a tratar y a pulir y a quitar todo lo que no nos sirve. Pero también quiero decirte, no seas tan duro, tan dura con aquellos que están empezando. Recuerda, y por eso te estoy enseñando hoy,
que el Espíritu Santo nos santifica y que esa es una experiencia progresiva y permanente. Que tienes que saber que esas personas que están recién convertidas están teniendo sus luchas, están batallando, pero que también el Espíritu Santo está tratando en sus vidas, y poco a poco eso va a ir siendo quitado. ¿Por qué vamos pues a decir, no, pecadores, y que les vayan al infierno, y que esto y que el otro, y que ya los excomulgamos? Ya casi no se permite ahorita quemarlos en la hoguera como en la Santa Inquisición, pero si quisiéramos, quémenlos en la hoguera estos tremendos, porque no se convierten. No, hermano, espérate. ¿Qué quieres? Dice que tómalo con calma. La santificación es una experiencia progresiva y permanente. Y que no se nos olvide que nosotros también pasamos por ahí, que no se nos olvide que nosotros también fuimos recién convertidos y que también batallamos y que también tuvimos nuestras luchas, que también nos equivocábamos, que también hacíamos cosas tremendas. Pero hubo alguien ahí que creyó en nosotros. No solamente nuestros líderes o nuestros pastores, sino que también el Señor creyó que aún había esperanza para nosotros. Que si nosotros nos entregábamos con todo nuestro corazón al Señor, el Señor iba a hacer algo en esos corazones duros, en esas palabras maldicientes, en esas conductas que no estaban bien. Pero el Señor empezó a tratarlo. El Señor tuvo esperanza que nosotros podíamos cambiar y ser diferentes. Y saben, eso fue posible. Porque ahora nosotros decimos que esa persona no, y que aquel porque está allá, y porque aquel lo puede tocar, y porque aquel no debe estar allá, y bájenlo del altar, el otro súbanlo, y oigan, como si nosotros no supiéramos, como si tuviéramos de pastor 6 meses. Tenemos 30 y tantos años de pastor, ¿no? O sea, sabemos, y a fin de cuentas el que va a dar cuentas al Señor somos nosotros, no son ustedes, no se preocupen. El que va a dar cuentas somos nosotros, y estamos bien conscientes de eso. Nuestro trabajo no lo tomamos a la ligera, ni lo hacemos a la ligera. Sabemos lo que estamos haciendo. El Espíritu nos guía, el Señor nos ayuda, oramos a Él, y nada hacemos sin haber orado y decirle: Señor, ¿qué hacemos en esta situación? Porque somos representantes del reino. El Espíritu Santo nos santifica, es una experiencia progresiva y permanente. Durante este caminar cristiano también viene el bautismo con el Espíritu Santo. Ese también es otra de las cosas que hace el Espíritu en nosotros, en nuestro caminar cristiano, durante nuestra jornada terrenal. No solamente el Espíritu Santo nos santifica, también soy bautizado en el Espíritu. Es una experiencia distinta. Es una experiencia distinta y posterior a la salvación. Esto es después de la salvación. Así lo experimentamos los 120 del aposento alto. Claramente la Biblia lo reafirma ahí en Hechos 2 al 4, cuando dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es otra experiencia. Una vez que hemos conocido al Señor, una vez que empezamos a caminar en la vida cristiana, empezamos a desenvolvernos en la iglesia, el Espíritu Santo empieza a santificarnos, empieza a quitarnos todo lo que no es de Él. Y luego también otra de las cosas es que experimentamos el bautismo con el Espíritu Santo. Esto hay que pedirlo. Esto hay que decirle: Señor, yo necesito, Señor, yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en su momento Él lo reparte como Él quiere, a quien Él quiere. Él reparte los dones como Él quiere. Y esto es una experiencia en la cual nosotros nos toca, allí en nuestro momento de oración, cuando viene a la iglesia, momento de altar, lo que sea, nos toca a nosotros pedirlo. Y decir: Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Ya acepté a Jesús, ya vino el Espíritu, me santifica, el Espíritu tengo el Espíritu de adopción, tengo todo esto, pero Señor, yo quiero recibir el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Nos toca a nosotros pedirlo, buscarlo, y en su momento el Espíritu Santo va a venir. Dios va a dar ese bautismo con el Espíritu Santo. Es una experiencia diferente, es una experiencia distinta y posterior a la salvación, y esto hay que pedirlo, porque sabes, esta experiencia está disponible para todo creyente. ¿Cuántos creyentes en Cristo tenemos aquí?
¿Cuántos creyentes? Bueno, la Biblia dice que esta experiencia está disponible para todo creyente, para todos esos que dijeron amén. Para todos esos que dijeron amén, yo soy un creyente. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo está disponible para ti, para cada uno de los que dijeron yo amén. Así lo confirma la Biblia ahí en Hechos 2, 17 y 18, cuando dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Es para todos. Es una experiencia en la cual nosotros le decimos: Señor, yo necesito, Señor, este bautismo con el Espíritu Santo, adorarte, Señor, en otras lenguas. Me da poder para testificar, me da poder para hablar de Cristo, me da poder en la vida cristiana. Necesito, Señor, el bautismo con el Espíritu Santo. Y eso viene también dentro de este proceso en el cual nuestro caminar cristiano, el Señor empieza a hacerlo. Luego, también en este caminar cristiano, también el Espíritu Santo es nuestro maestro. Él reprograma nuestra mente, me ayuda a pensar en las cosas del Espíritu. Cuando empezamos a buscar al Señor, el Espíritu Santo es nuestro maestro, va a reprogramar nuestra mente, nos ayuda a pensar en las cosas del Espíritu. Así lo reafirma la palabra de Dios en Romanos 8:5, cuando dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así es que si el Espíritu Santo es nuestro maestro, cuando lo tenemos en nuestras vidas y lo reconocemos con nuestro maestro, nos va a ayudar a pensar en las cosas del Espíritu, nos va a ayudar a pensar y a saber que los que piensan de la carne son de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Empezamos a reprogramar nuestra mente, a saber de que tenemos que pensar y cambiar en nuestra mente. Hay personas que piensan puras cosas negativas y siempre están viendo puras cosas negativas, o sea, todo le ven lo negativo. Pero hay otras personas que cuando reprograman su mente con el Espíritu, empezamos a ver inclusive las cosas positivas y las cosas buenas de otras personas. Cuando empezamos a ver los defectos de otras personas, es que siempre estamos viendo lo negativo. Pero saben, esa persona también tiene cosas positivas, pero eso casi no lo queremos reconocer. Pero el Espíritu Santo va a venir y va a reprogramar nuestra mente y saber que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud alguna, en eso pensemos. Pensemos de los demás con esta misma conciencia de saber que es mi hermano en Cristo, de que el Señor está haciendo la obra, que el Espíritu Santo es nuestro maestro, que nos ayuda a pensar, a reprogramar nuestra mente para saber de que los que piensan en las cosas de la carne son carnales, pero los que piensan en las cosas del Espíritu son espirituales. El Espíritu Santo como maestro me enseña la verdad, me ayuda a evitar la mentira, descubre los tesoros de la palabra, poniendo en mi mente una mente espiritual, una mente de Cristo en nosotros. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Dile al Señor: que tu Espíritu Santo sea mi maestro. Señor, que tu Espíritu Santo sea también el maestro que necesito y me ayude a pensar en las cosas del Espíritu, que me enseñe la verdad, que me ayude a evitar la mentira, que descubra a través del Espíritu los tesoros de la palabra y que los ponga en mi mente y de esta manera pueda pensar en las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo también en nuestro caminar cristiano, el Espíritu es quien nos guía en cada etapa de nuestra vida. A veces tomamos decisiones pensando en nosotros mismos, en lo que me conviene, en lo que me ayuda, pero ¿cuántas veces vamos a la presencia de Dios y le decimos: Espíritu Santo, guíame en esta decisión, en esta etapa de mi vida? Espíritu Santo, guíame. Yo le invito para que empiece a hacerlo y pida al Espíritu de Dios que lo guíe en cada etapa de su vida, en las diversas situaciones que se presentan, oportunidades de servicio y de crecimiento. ¿Por qué no decirle: Señor, ayúdame, Espíritu, sé mi guía, Señor, guíame en lo que voy a hacer, en estas decisiones, en estas situaciones que se están presentando, en estas oportunidades de servicio en la iglesia, en estas oportunidades de crecimiento aquí, oh Señor, en mi trabajo, oh Señor, aquí con mis amigos, oh Señor, en mi familia. Espíritu Santo, sé mi guía, ayúdame en cada etapa de mi vida y que de esta manera podamos reconocer el rumbo que Dios nos está señalando, porque el Espíritu Santo también es nuestra guía. En nuestro caminar cristiano también el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Saben que Dios nunca nos dijo que estaríamos exentos o libres de sufrir? A veces vamos a sufrir
Como hijos de Dios sufrimos. Bendito sea Dios. Como hijos de Dios a veces nos va a tocar sufrir y padecer. Gloria, gloria. Pero sabe que para eso está el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Amén. Dios ha prometido que el consolador estaría con nosotros, el Espíritu Santo. Esto dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 14 versículos 16, cuando dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra consolador viene del griego parakletos, y esta palabra consolador del griego parakletos significa, la palabra parakletos, o esta palabra en el griego significa el que está al lado para ayudar. Amén. Ese es el Espíritu Santo, el parakletos, el consolador, el que está al lado para ayudar. Cuando había funerales en el Nuevo Testamento, había personas que estaban para ayudar, que no eran familiares del muerto, sino que eran personas que se ofrecían para estar consolando y ayudando y dando palabras de ánimo a la persona que había, a los familiares que habían perdido a esa persona. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es como esas personas, como el Paracletos, como el que está al lado para ayudar, como el que está a nuestro lado para abrazarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para motivarnos. La Biblia dice que eso es el Espíritu Santo, el Consolador. Y yo rogaré al Padre, Dios dará otro Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, el que está al lado para ayudar, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo va a estar ahí, hermano, y nos va a ayudar, y va a estar con nosotros 1 año, 2 años o 3 años, o cuando nos portemos bien. Dice la palabra que estará con ustedes para siempre. Gloria a Dios. Y esto lo dijo Jesús: y yo voy a rogar al Padre para que les mande el Consolador, el Paracletos, el que está al lado para ayudar. ¿Usted no ha sentido cuando está pasando por momentos complicados o difíciles? Y quizá ahí no está el esposo, quizá anda en otras cosas, o en ese momento no está ahí, no está la esposa, el esposo, no está nadie. Y usted se pone a orar ahí y le dice: Padre, ayúdame, Espíritu Santo. Y de repente no siente como un abrazo, como que una paz en su corazón. La Biblia dice que es el Espíritu Santo que está ahí consolando, el que está al lado para ayudarte, para consolarte, para fortalecerte, para decir: no temas, yo estoy contigo. Jesús ya no está, pero aquí está el Espíritu Santo, el Consolador, el que está al lado para ayudar, para guiarte, para bendecirte y para saber de que Dios está contigo. Y por último, en cuarto lugar, no solamente el Espíritu nos conoce antes de conocer a Cristo, o durante el tiempo que conocemos a Cristo, o nuestro caminar con Cristo, sino en cuarto lugar, el Espíritu Santo me llevará a la gloria. Termino. El Espíritu constituye las arras. Estos son la prenda o garantía, el anticipo de las glorias que están por venir. Así lo confirma la palabra de Dios en 2 Corintios 1:22, cuando dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo constituye esas arras, esa prenda o garantía, que son el anticipo de las glorias que están por venir. Y la Biblia dice que Él nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Son esa prenda, esa garantía de que Cristo vendrá por su iglesia, de que el Espíritu nos llevará a la gloria, a la presencia del Señor. También lo reafirma la Biblia ahí en Efesios 1, 13 y 14, cuando dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Abundamos en esa esperanza por el poder del Espíritu. Así lo dice la Biblia en Romanos 15:13, cuando dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también seremos resucitados por el Espíritu. Esto lo confirma la Biblia ahí en Romanos 8:11, cuando dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Aún el Espíritu, hermano, nos resucitará. Aún el Espíritu Santo va a resucitarnos nuestros cuerpos ahí. Dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Un día seremos llevados por el Espíritu a la presencia de Cristo. El Espíritu Santo nos llevará, constituye las arras, es una abundante esperanza. Por el poder del Espíritu seremos resucitados por el Espíritu y un día seremos llevados por el Espíritu a la presencia de Cristo. Concluyo diciendo, sin la obra del Espíritu Santo seríamos huesos secos, inactivos, sin vida, pero gracias al Espíritu tenemos vida espiritual. La nueva vida de Cristo es una realidad en nosotros. Por su Espíritu somos salvos, santificados y llenos de un poder especial. Debemos anhelar y conocer, experimentar al Espíritu en nosotros, y es necesario que honremos y agradezcamos su trabajo en nosotros, y es importante rendirnos a su obra e invitarlo para que llene nuestra vida. Póngase en pie. Vamos a ver. Voy a invitarle para que venga esta tarde. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, necesito de tu Espíritu. Voy a invitar a los hermanos del grupo, si pueden pasar por favor, y decir unos dos cantos de adoración. Y es que me tardé un poquito, pero no podía hacerlo en dos partes. Quería hacerlo en dos partes, pero la próxima semana vamos a hablar sobre la resurrección. Bueno, hermano César López estará hablando sobre la resurrección, así es que ya no podía tener que terminar hoy. Pero hermano, la importancia del Espíritu Santo es de lo más importante para nosotros. Antes de ser salvo, su Espíritu nos acompaña. Al momento de conocer a Cristo, el Espíritu nos acompaña. Somos nacidos por el Espíritu, somos renovados por el Espíritu, recibimos el Espíritu de adopción. El Espíritu se instala en nosotros. Durante nuestro caminar cristiano, el Espíritu nos santifica. El Espíritu empieza a santificarnos. Somos bautizados también por el Espíritu. Recibimos el poder del Espíritu a través de este bautismo en el Espíritu Santo, y recibimos ese poder que el Señor da a nuestras vidas por su Espíritu. También a través del Espíritu reconocemos que Él es nuestro Maestro. Reconocemos que el Espíritu nos guía. Reconocemos que el Espíritu es nuestro Consolador, es el Paracleto, es el que está a nuestro lado. El Espíritu también nos llevará a la gloria. El Espíritu confirma su palabra. Somos las arras, la prenda o la garantía, el anticipo de la gloria que está por venir. Nos llevará a la gloria. Abundamos en esta esperanza por el poder del Espíritu. Seremos resucitados por el poder del Espíritu, y un día seremos llevados por el Espíritu a la presencia de Cristo. Decirle: Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, necesito de ti, Jesús. Espíritu Santo, te necesito. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos y diga al Espíritu Santo: ayúdame. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, solo tú puedes hacerlo. Levante sus manos, dígale: Señor, aquí estoy. Espíritu de Dios, me rindo ante ti. Espíritu de Dios, te necesito. Espíritu de Dios, necesito de ti. Necesito tu fuerza en mí. Necesito tu poder en mí. Necesito de tu gloria en mí, Espíritu Santo. Ayúdame a tomar las decisiones adecuadas. No quiero decidir por mí mismo. Quiero decidir conforme a tu palabra, Dios. Quiero hacer las cosas conforme a tu palabra, Dios. El Espíritu Santo es nuestra guía en cada etapa de nuestras vidas, en las diversas situaciones que se presentan. Decirle: Señor, sé mi guía. Espíritu Santo, sé mi guía, mi Maestro.
en el rumbo señalado por ti. Reconozco que el Espíritu Santo es el consolador.